Y si te dijera que hay palabras que, aunque suenen correctas, hacen que tus oraciones nunca lleguen al cielo. Esa madrugada, mientras el mundo dormía y yo me arrodillaba en silencio ante el Señor, el Espíritu Santo me mostró algo que no puedo callar. No había música, solo el latido de mi corazón y el suave murmullo de mi oración, cuando de repente sentí como si una mano invisible tocara lo más profundo de mi alma. Vi, como en una visión, oraciones que subían como columnas de incienso. Algunas llegaban al trono de Dios, llenando la sala celestial de fragancia, pero otras se detenían en el aire, se volvían pesadas, opacas, cayendo como ceniza gris al suelo. Con temor santo pregunté: Señor, ¿por qué estas oraciones no llegan? Y entonces, en la luz penetrante de su revelación, aparecieron 5 palabras, brillando en rojo como señales de advertencia. 5 palabras que quizás has dicho sin darte cuenta, creyendo que son inocentes o incluso piadosas, pero que en realidad levantan muros invisibles que bloquean la gracia y detienen la respuesta de Dios. Mi corazón se estremeció al verlas, porque comprendí que no eran solo un problema para unos pocos, sino una trampa en la que muchos de nosotros hemos caído, incluso los que amamos al Señor con sinceridad. Estas 5 palabras no son groserías, no son blasfemias, no son expresiones abiertamente ofensivas. Son más sutiles, más peligrosas, precisamente porque parecen inofensivas. Y sin embargo, el cielo me mostró que están contaminando nuestras oraciones, llenándolas de un orgullo oculto, de una autosuficiencia disfrazada de fe. Amigo, hermana, hermano que me escuchas, no te hablo para señalarte con un dedo acusador, sino para advertirte con amor y con urgencia, porque yo mismo he pronunciado estas palabras y he visto cómo cerraban puertas que Dios quería abrir. Hoy quiero que caminemos juntos por esta revelación, palabra por palabra, historia por historia, para que el Espíritu Santo nos enseñe a reemplazarlas con el lenguaje humilde y confiado que abre los cielos. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque no solo descubrirás cuáles son esas 5 palabras que Jesús no quiere escuchar de tu boca, sino también las alternativas que transformarán tu vida de oración y te acercarán más que nunca a su presencia. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los mensajes que el Señor me permite compartir. Y mientras escuchas, deja que tu corazón se mantenga abierto, porque quizá hoy sea el día en que tus oraciones, en lugar de caer como ceniza, vuelvan a subir como un perfume agradable delante del trono de Dios. Eo 1. Yo merezco. He escuchado esa palabra innumerables veces en labios sinceros de creyentes. Señor, yo merezco. Y créeme, no siempre nace de un corazón rebelde. Muchas veces la pronuncian personas que aman al Señor, que sirven fielmente en la iglesia, que ayudan a los necesitados y que al llegar al momento de orar, sienten que pueden presentar su historial delante de Dios como si fuera un argumento para que Él actúe a su favor. Quiero contarte la historia de Elena. Elena era, a los ojos de todos, una de las columnas de su comunidad. Estaba presente en cada misa, organizaba colectas para los pobres, enseñaba catecismo a los niños y siempre tenía una palabra de aliento para quien la necesitara. Si alguien merecía que Dios respondiera a sus oraciones, era ella, o al menos eso parecía. Una noche, mientras oraba por su hijo que se había alejado de la fe, Elena levantó la voz y dijo: Señor, yo merezco que lo traigas de vuelta. He sido fiel, he servido, he dado mi tiempo y mis recursos. Yo merezco esta bendición. Y aunque parecía una súplica justa,
Lo que seguía en su corazón era una frustración profunda, porque nada cambiaba. Los meses pasaron y no solo su hijo no regresaba, sino que su vida espiritual se volvió fría. Empezó a sentirse cansada, decepcionada, como si Dios estuviera sordo a su clamor. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que has hecho todo lo correcto y sin embargo las puertas no se abren. Aquí está la raíz del problema. Cuando decimos yo merezco, estamos olvidando una verdad central del Evangelio: que todo lo bueno que recibimos de Dios no es porque lo ganamos, sino porque Él es misericordioso. La Biblia es clara: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay currículum espiritual que pueda comprar la gracia. El pecado nos dejó en bancarrota espiritual. No tenemos nada para ofrecer que pueda compensar lo que hemos hecho contra la santidad de Dios. Pero ahí está la buena noticia. Precisamente porque no merecemos nada, Dios nos ofrece todo. Elena no se dio cuenta de que al usar yo merezco, estaba construyendo una pared invisible de orgullo. Ese orgullo no era altanero, era sutil. Era el orgullo de quien cree que ha acumulado suficientes puntos para reclamar un favor divino. Y el orgullo, aunque sea pequeño, siempre bloquea el fluir de la gracia. Cuando el Espíritu Santo le mostró esto, lloró. Un día, mientras escuchaba un mensaje sobre la misericordia, entendió que debía cambiar su oración. Ya no sería yo merezco que mi hijo vuelva, sino Señor, no merezco nada, pero confío en tu misericordia. Esa pequeña frase cambió todo. No fue magia, no fue que de la noche a la mañana todo se arreglara, pero algo pasó primero en su corazón. Su oración ya no estaba cargada de frustración, sino de descanso. Empezó a ver bendiciones pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Una conversación inesperada con su hijo, un mensaje de texto después de meses de silencio, una apertura para hablar de Dios sin discusiones. Con el tiempo, su hijo regresó a la fe. Y no solo eso, sino que su matrimonio se fortaleció y su economía, que también atravesaba crisis, comenzó a estabilizarse. Elena aprendió que la misericordia de Dios no se compra, se recibe con manos vacías y corazón humilde. Querido amigo, querida hermana, cuando digas yo merezco, detente, pregúntate: ¿estoy confiando en mi propia justicia o en la gracia de Cristo? El ladrón en la cruz no dijo yo merezco estar contigo en el paraíso, dijo acuérdate de mí. Y Jesús le respondió con salvación inmediata, no porque lo mereciera, sino porque Él es Salvador. Cambia tu merezco por no merezco nada, pero confío en tu misericordia. Y verás cómo tus oraciones dejan de caer como ceniza para ascender como incienso agradable al trono de Dios. 2. Yo exijo. Hay una palabra que cada vez que la escucho en una oración me produce un dolor silencioso en el alma: exijo. La he escuchado de labios de personas que están desesperadas, heridas, frustradas, pero también de aquellos que sin darse cuenta han caído en la trampa de pensar que pueden darle órdenes al creador del universo. La historia de Roberto ilustra bien este peligro. Roberto era un empresario exitoso. Había levantado su compañía desde cero, con esfuerzo, disciplina y una mente brillante para los negocios. Creía en Dios y asistía a la iglesia, pero su forma de orar era muy distinta de la de un hijo humilde que se presenta ante su padre. Cuando enfrentaba una crisis, se acercaba a Dios con palabras como: Señor, yo declaro y exijo que me abras esta puerta, o yo ordeno que esta situación se resuelva ahora, en el nombre de Jesús.
Él pensaba que esa era una oración de fe, pero en realidad era una orden disfrazada de espiritualidad. Con el tiempo, su negocio comenzó a decaer. Las ventas bajaron, sus socios se distanciaron y la tensión en su hogar creció hasta el punto de que su matrimonio estuvo al borde de la ruptura. En su desesperación, Roberto aumentó el tono de sus oraciones hasta que un día gritó: «Señor, yo exijo que actúes ahora». Pero no hubo respuesta. Al contrario, una soledad amarga se apoderó de su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un empleado celestial que recibe órdenes. Él es el Señor soberano, el Alfa y la Omega, y nosotros somos el barro en las manos del alfarero. La Biblia nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Isaías 55, 8-9. Cuando oramos exigiendo, estamos diciendo en esencia: yo sé más que tú, Señor. Mi plan es mejor que el tuyo. Haz lo que yo digo y hazlo ya. Eso no es fe, es arrogancia espiritual. Roberto, en su afán de controlar a Dios, había olvidado que la oración no es un contrato donde yo establezco las condiciones y Dios las cumple. La oración es una rendición del corazón a la voluntad perfecta de aquel que ve el final desde el principio. El cambio comenzó cuando, en medio de una noche de insomnio, Roberto abrió su Biblia y se topó con las palabras de Jesús en Getsemaní: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. De repente se dio cuenta de que si el Hijo de Dios oró sometiéndose a la voluntad del Padre, ¿quién era Él para exigir? Esa noche sus oraciones cambiaron. Ya no dijo: yo exijo, sino: te suplico humildemente y confío en tu voluntad perfecta. El efecto no fue inmediato en sus circunstancias externas, pero sí en su corazón. La paz que había perdido regresó como un río. Su esposa notó el cambio y comenzó a acompañarlo nuevamente a la iglesia. Su empresa, aunque no recuperó de golpe el esplendor anterior, empezó a estabilizarse bajo una administración más humilde y menos impulsiva. Roberto comprendió que la verdadera autoridad en la oración no viene de imponer nuestra voluntad a Dios, sino de alinearnos con la suya. Y aquí está la lección para ti y para mí. La Biblia dice en Filipenses 4, 6-7: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». ¿Notas la diferencia? No dice exigid, sino presentad con ruego y acción de gracias. Presentar, no imponer; rogar, no ordenar; agradecer, no reclamar. Amigo, tal vez en tus oraciones te has encontrado diciéndole a Dios lo que debe hacer, cómo debe hacerlo y cuándo. Hoy el Señor te invita a cambiar ese lenguaje. Sustituye el yo exijo por un me someto, el hazlo ya por un en tu tiempo perfecto. Cuando lo hagas, descubrirás que la respuesta de Dios no siempre coincide con tu plan, pero siempre supera tu entendimiento, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Incluso cuando no la entendemos al principio. Y como aprendió Roberto, el día que dejas de exigir y empiezas a confiar, no solo cambian tus oraciones, cambia tu vida entera. 2. Obviamente, entre todas las palabras que pueden deslizarse en nuestras oraciones, hay una que parece inofensiva, pero que encierra un peligro espiritual silencioso. Obviamente. Cuando alguien la usa, suele sonar segura, confiada, incluso llena de fe.
pero en realidad, a menudo, es el eco de una presunción que nos pone en riesgo. Déjame contarte la historia de Carmen. Carmen era una mujer de fe, una catequista comprometida, conocida y querida en su parroquia. Dedicaba horas a preparar lecciones para los niños, organizaba actividades para jóvenes y siempre estaba disponible para ayudar. Cuando su hija mayor fue diagnosticada con una enfermedad grave, Carmen no dudó ni un segundo en declarar ante todos: Dios obviamente la sanará, no tengo la menor duda. Sus palabras no eran solo una expresión de esperanza, eran una afirmación categórica de lo que ella creía que Dios haría. Durante meses oró, ayunó y pidió a toda la comunidad que se uniera en intercesión. Cada vez que alguien intentaba decirle que confiara en Dios, sea cual sea el resultado, Carmen respondía: no, yo sé lo que Él va a hacer, obviamente la va a sanar, pero la vida, y más aún la soberanía de Dios, no siguen el guión que escribimos en nuestra mente. Un amanecer, después de una noche en el hospital, Carmen sostuvo la mano fría de su hija, ya sin vida. En ese instante, el mundo que ella conocía se derrumbó. Su oración, su certeza, su confianza aparente, todo quedó hecho añicos. Y en lo más profundo de su dolor, una pregunta ardía: ¿por qué, Señor, si yo estaba tan segura? La Biblia nos advierte contra este tipo de presunción. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Santiago 4:14-15 lo expresa aún más claramente. Cuando no sabéis lo que será mañana, en lugar de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, decir obviamente acerca de lo que Dios va a hacer es muchas veces cruzar la línea entre la fe y la arrogancia espiritual. No es fe declarar con certeza lo que Dios no ha prometido explícitamente en su palabra. La fe verdadera confía en su carácter, no en un resultado específico que hemos decidido por adelantado. El problema de Carmen no era su amor por Dios, ni su deseo de ver a su hija sanada. Era que en su corazón había confundido su deseo con la voluntad inmutable de Dios. Y cuando eso sucede, cualquier desenlace diferente al que esperamos se convierte en un golpe devastador a nuestra fe. Fue un largo camino de sanidad para Carmen. Al principio se cerró en su dolor, dejó de asistir a la iglesia y evitaba a las personas que querían consolarla. Pero una tarde, mientras caminaba sola por el parque, escuchó en su interior una voz suave como un susurro: no te pedí que entendieras, sino que confiaras. Esa frase quebró algo en su interior. Entre lágrimas, levantó la vista al cielo y dijo, por primera vez desde la muerte de su hija: misteriosamente confío en ti. No fue un acto mágico que borrara el dolor, pero fue el inicio de una fe más profunda, más humilde y más real. Carmen volvió poco a poco a servir en su comunidad, esta vez con una sensibilidad especial hacia quienes sufrían pérdidas. Ya no hablaba con frases categóricas ni aseguraba resultados, sino que acompañaba en silencio, abrazaba, escuchaba. Y cuando oraba con otros, sus palabras reflejaban esa nueva sabiduría. Señor, no entendemos, pero confiamos en que tú eres bueno, incluso en el misterio. Amigo, amiga, cuando dices obviamente acerca de lo que Dios va a hacer, te pones en un lugar peligroso. No confundas la fe con la presunción. La fe dice, aunque no entienda, confío. La presunción dice, como yo lo entiendo, así debe ser. La fe se apoya en la palabra, la presunción se apoya en mis expectativas. Y cuando aprendemos a reemplazar el obviamente por misteriosamente, confío en Dios, no solo protegemos nuestra fe de la decepción,
sino que abrimos nuestro corazón a la obra más profunda que Él quiere hacer en nosotros. Transformarnos para parecernos más a Cristo, incluso en el dolor. Carmen nunca olvidó a su hija, pero dejó de vivir con una fe basada en guiones humanos y comenzó a caminar en la fe que descansa en el carácter eterno de Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar aunque no veas el final del camino? Tercero, yo controlo. Hay personas que con la mejor intención convierten su vida espiritual en un proyecto de ingeniería personal. Se imponen reglas estrictas, horarios impecables, hábitos minuciosamente calculados. Y al principio parece admirable, pero detrás de esa disciplina puede esconderse una palabra peligrosa: controlo. No la dicen siempre en voz alta, pero la viven en silencio. Si yo controlo cada aspecto de mi vida, me mantendré santo y firme. Déjame contarte sobre Alejandro. Alejandro era un joven seminarista, apasionado por servir a Dios. Su habitación estaba impecable, su agenda detallada al minuto, sus oraciones cronometradas, su estudio bíblico metódico. No había nada de malo en su disciplina estatal, hasta que un día una serie de eventos inesperados, la enfermedad grave de su madre, problemas en su comunidad y una crisis económica familiar hicieron añicos su calendario perfecto. De repente, sus horas de oración se interrumpían, su tiempo de estudio se reducía y su mente, acostumbrada a un orden férreo, empezó a sentir que todo se derrumbaba. La ansiedad lo invadió. En su interior algo gritaba: ya no tengo control, y si no tengo control, voy a caer. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había puesto su confianza no en Dios, sino en su propia capacidad para mantener todo bajo control. La Biblia nos recuerda que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Alejandro había hecho de su disciplina un ídolo silencioso. En vez de ver sus hábitos como herramientas para crecer en gracia, los había convertido en el fundamento mismo de su seguridad espiritual. El problema de controlo es que nos hace creer que la santidad es fruto exclusivo de nuestro esfuerzo, olvidando que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Cuando la vida nos saca del guión, el espíritu de controlo entra en crisis porque pierde su base, la ilusión de que podemos manejarlo todo. En medio de su angustia, Alejandro buscó consejo en un sacerdote anciano que, después de escucharlo, le dijo con voz serena: hijo, Dios no necesita que tú lo controles todo para obrar en ti. Él necesita que confíes en que Él obra incluso cuando todo parece fuera de control. Esas palabras lo desarmaron. Al principio le resultaba difícil soltar el control, porque creía que ceder significaba descuidarse o volverse perezoso. Pero pronto entendió que hay una diferencia entre ser responsable y ser controlador. Ser responsable es poner lo mejor de uno mismo en las manos de Dios. Ser controlador es creer que si yo no sostengo todo, Dios no podrá hacerlo. Alejandro comenzó a orar de una manera nueva. Cambió su tengo que mantenerlo todo en orden por confío en que Dios obra en mí. Su vida no se volvió caótica, pero sí más libre. Empezó a aceptar interrupciones como oportunidades para ver la mano de Dios. Cuando su madre necesitaba atención en medio de su tiempo de estudio, ya no lo veía como una pérdida de control, sino como un acto de amor que también era oración. Cuando su plan diario cambiaba por una emergencia, aprendía a decir: Señor, esto no estaba en mi agenda, pero sí en la tuya. Lo más sorprendente es que su relación con otros cambió.
Antes, su rigidez lo hacía impaciente con quienes no compartían su nivel de disciplina. Ahora, al reconocer que todos dependemos de la gracia, empezó a ser más compasivo, más paciente, más consciente de que el crecimiento espiritual no siempre sigue un plan lineal. Y en su propia oración encontró una profundidad nueva. Ya no oraba solo para cumplir con su horario, sino para encontrarse con Dios de verdad, incluso en los días en que todo salía al revés. Querido hermano, querida hermana, el espíritu de controlo es sutil porque se disfraza de virtud, pero cuando la raíz es el miedo a perder nuestra seguridad, no es virtud, es esclavitud. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Eso incluye nuestra propia santidad. No eres tú quien produce la vida de Cristo en ti, es Cristo quien vive en ti, Gálatas 2:20. Tu papel es cooperar con Él, no reemplazarlo. Hoy, si reconoces que has estado viviendo con la carga de yo controlo, te invito a soltarla y a orar. Confío en que Dios obra en mí. Y cuando lo hagas descubrirás algo maravilloso. No solo no pierdes el rumbo, sino que experimentas una libertad y una paz que jamás podrías producir con tus propias fuerzas. 5. Me abandono en el sentido equivocado. Hay una palabra que, usada con el significado correcto, es una de las más hermosas de la vida cristiana: abandonarse en Dios. Significa descansar plenamente en su amor, confiar en su poder y vivir bajo su cuidado. Pero tristemente, también es una palabra que puede ser distorsionada hasta convertirse en excusa para la pasividad, la irresponsabilidad e incluso la pereza espiritual. Quiero contarte la historia de Esperanza. Su nombre parecía una promesa y durante años fue una mujer trabajadora, dedicada a su familia y fiel en su comunidad de fe. Sin embargo, cuando una serie de dificultades golpeó su vida, la pérdida de su empleo, la enfermedad de su esposo y conflictos en la iglesia, algo comenzó a cambiar. Un día, cansada y frustrada, dijo: yo me abandono en las manos de Dios. Pero en lugar de seguir confiando mientras hacía su parte, poco a poco dejó de intentarlo. Dejó de buscar trabajo, dejó de cuidar su hogar con esmero, dejó de participar en la vida de la iglesia. Cada vez que alguien le preguntaba por qué no actuaba, respondía: yo ya me abandoné al Señor, que Él lo haga todo. Al principio parecía una fe profunda. Con el tiempo se convirtió en una excusa. Sus finanzas se deterioraron, la tensión en su casa aumentó y sus hijos comenzaron a alejarse de la fe. Uno de ellos cayó en la adicción a las drogas. Fue un golpe devastador. La Biblia nunca presenta el abandonarse en Dios como sinónimo de inactividad. Santiago 2:17 nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Confiar en Dios es levantar la vela para que su viento impulse la barca, pero seguir remando en la dirección que Él indica. La fe auténtica no se sienta con los brazos cruzados, esperando que todo cambie sin nuestra participación. El error de Esperanza fue creer que rendirse a Dios significaba renunciar a toda acción. Pero la Escritura nos muestra otro camino. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Esto significa que sí, la victoria viene de Dios, pero nuestra parte es preparar el caballo. Esperanza tocó fondo cuando una noche su hijo no regresó a casa. La angustia la llevó a arrodillarse por primera vez en mucho tiempo y clamar: Señor, ¿qué hice mal? En el silencio de esa madrugada recordó la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30. El siervo que escondió el talento y no lo hizo fructificar no fue elogiado por abandonarse a su señor. Fue reprendido por su
negligencia. En ese momento entendió, había enterrado su responsabilidad bajo el disfraz de la fe. Decidió cambiar. Volvió a buscar trabajo con perseverancia, aunque al principio solo encontró empleos modestos. Retomó su papel activo en la iglesia. Reconstruyó su rutina de oración y lectura bíblica y comenzó a restaurar la comunicación con sus hijos. No fue fácil. Hubo lágrimas, recaídas y momentos de cansancio. Pero esta vez, su abandono en Dios no era pasividad, sino confianza activa. Hacía todo lo que estaba en sus manos, mientras dejaba los resultados finales en las manos del Señor. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Encontró un empleo estable. Su esposo recuperó fuerzas. Y el hijo, que estaba atrapado en las drogas, aceptó entrar en un programa de rehabilitación, acompañado por el apoyo constante de la familia y la iglesia. El día en que él volvió a participar en un servicio de adoración, Esperanza comprendió la diferencia. Abandonarse en Dios no es tirar los remos y dejar que la barca vaya a la deriva, sino remar con fe, sabiendo que el viento y la corriente final están en sus manos. Hermano, hermana, quizá tú también has usado esa frase como un refugio para no enfrentar lo que Dios te está pidiendo hacer. Tal vez has dicho, me abandono en Él, pero en el fondo has cerrado los ojos para no ver la parte que te corresponde. Hoy te invito a recuperar el verdadero sentido. Confía absolutamente, pero trabaja con diligencia. Descansa en su soberanía, pero responde a su llamado a actuar. Cambia el abandono pasivo por un abandono activo que dice, Señor, confío plenamente en ti y por eso voy a poner todo lo que soy y tengo al servicio de tu voluntad. Cuando lo hagas, descubrirás que la gracia de Dios no solo sostiene, sino que multiplica cada esfuerzo que haces por amor. Y así, como Esperanza, podrás ver restauración en las áreas que creías perdidas y un nuevo brillo en tu fe, una fe viva que coopera con el Dios que hace nuevas todas las cosas. El significado teológico de las 5 palabras. Cuando miro en conjunto estas 5 palabras, merezco, exijo, obviamente controlo, abandono en su sentido errado, veo que, aunque parecen diferentes, todas comparten una misma raíz. Son expresiones sofisticadas de la soberbia espiritual. No la soberbia escandalosa que se levanta contra Dios con gritos de rebelión, sino la que se esconde en gestos piadosos, frases educadas y buenas intenciones. Es un orgullo que se disfraza de fe, pero que en el fondo levanta muros entre nosotros y la gracia. Merezco niega la naturaleza gratuita de la gracia. Cuando decimos yo merezco algo de parte de Dios, estamos olvidando que la salvación y cada bendición vienen únicamente por su misericordia, no por nuestras obras. Efesios 2, 8 a 9 lo declara con claridad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Exijo invierte el orden sagrado entre el Creador y la criatura. Es decirle al Señor del universo qué debe hacer y cuándo hacerlo, como si Él estuviera a nuestro servicio. La Biblia nos recuerda en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Nuestra postura siempre debe ser la del hijo en Getsemaní. No sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Obviamente presupone que conocemos plenamente los planes de Dios. Es la presunción de creer que su voluntad se ajusta a nuestra lógica o a nuestros deseos. Proverbios 3:5 a 6 nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Controlo confía más en la fuerza humana que en la obra del Espíritu Santo. Es la tentación de pensar que si logramos organizarlo todo perfectamente, alcanzaremos la santidad o el éxito espiritual. Pero Jesús fue claro: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Nuestra disciplina es útil, pero nunca sustituye la dependencia de su gracia. Abandono, malentendido, transforma una virtud en excusa para la inacción. Usar la confianza en Dios para justificar la negligencia es contrario al Evangelio, que nos llama a ser colaboradores con Él. Primera carta a los Corintios 3:9. Confiar no significa cruzarse de brazos, sino trabajar con diligencia mientras descansamos en su soberanía. Cuando entendemos estas cinco distorsiones, vemos que todas son formas de autoexaltación. Merezco exalta mis obras, exijo exalta mi voluntad, obviamente exalta mi entendimiento, controlo exalta mi fuerza, abandono erróneo exalta mi comodidad. El camino de conversión que el Señor nos ofrece es claro: reemplazar cada palabra de orgullo por un lenguaje de humildad y confianza. Así, merezco se convierte en no merezco nada, pero confío en tu misericordia. Exijo se transforma en te suplico humildemente o confío en tu voluntad perfecta. Obviamente se rinde ante el misterio, misteriosamente confío en Dios. Controlo, cede el trono a quien le pertenece. Confío en que Dios obra en mí. Y abandono se purifica en un confío plenamente y actúo con todo mi corazón. Este cambio no es solo cuestión de vocabulario. No basta con sustituir una palabra por otra. Es una transformación del corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si nuestras palabras cambian, pero nuestro corazón sigue igual, tarde o temprano volverán a brotar las viejas actitudes. Pero si el Espíritu Santo renueva nuestra mente y moldea nuestro interior, nuestras palabras serán el reflejo natural de una fe humilde, madura y real. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esa gracia no es solo el favor inmerecido que nos salva, es la fuerza diaria que nos sostiene, la paz que nos guarda, la sabiduría que nos guía y la esperanza que nos impulsa. Y esa gracia fluye libremente cuando dejamos de presentarnos delante de Dios como acreedores y comenzamos a acercarnos como hijos amados que dependen totalmente de su amor. En resumen, las 5 palabras son un llamado de atención. Nos revelan que incluso en la oración, ese espacio sagrado de comunión con Dios, podemos dejar que se infiltre un orgullo sutil. Pero también nos muestran que al rendir ese orgullo y adoptar un lenguaje de humildad, nuestra vida de oración se convierte en un canal limpio por el que fluye la bendición divina. Al hablarte de estas 5 palabras, no lo hago desde un pedestal, como si yo hubiera estado siempre libre de ellas. Sería deshonesto presentarme así. La verdad es que yo mismo he pronunciado cada una de estas palabras en mis oraciones, a veces sin darme cuenta, otras con plena convicción y siempre con las mejores intenciones. Recuerdo la primera vez que me sorprendí diciendo merezco delante del Señor. Estaba agotado después de semanas de predicar sin descanso, viajando de ciudad en ciudad, respondiendo cartas y atendiendo consejerías. Había hecho todo lo posible para servir a Dios y a la gente, y cuando me arrodillé aquella noche dije: Señor, creo que merezco un descanso, merezco ver fruto ahora mismo. En mi corazón sonaba justo, pero el Espíritu Santo me mostró que estaba presentando mi servicio como moneda de cambio, olvidando que todo lo que recibo es pura gracia.
Desde entonces, mi oración cambió a: no merezco nada, confío en tu misericordia. Y eso trajo una paz nueva, porque ya no oraba para negociar, sino para descansar en su amor. Con Exijo, la lección fue más dolorosa. En medio de una campaña evangelística crucial, pedí a Dios que evitara una tormenta que amenazaba con arruinar el evento. Oré con fervor, pero también con cierta arrogancia, diciendo: Señor, ordeno que detengas esta lluvia. La lluvia no se detuvo. Aquella noche, empapado y frustrado, me di cuenta de que había querido dictar la agenda a Dios, olvidando que su voluntad es perfecta, aunque no coincida con mis planes. Aprendí a decir: te suplico humildemente y confío en tu voluntad perfecta, y a entender que el Señor puede usar incluso una tormenta para cumplir su propósito. Obviamente me atrapó en una situación personal. Una vez, un amigo cercano cayó gravemente enfermo. Estaba seguro de que Dios lo sanaría, porque en mi mente, obviamente, un siervo tan fiel debía seguir viviendo para servir. Oré con esa certeza humana, pero Dios decidió llamarlo a casa. Fue un golpe duro que me obligó a rendir mi entendimiento. Desde entonces, mi oración se volvió más humilde. Misteriosamente, según tu sabiduría perfecta, confío en ti. Descubrí que hay un gozo más profundo en aceptar el misterio que en aferrarse a las certezas que yo mismo invento. Con Controlo, la lucha fue silenciosa. Durante años organicé mi ministerio y mi vida espiritual con disciplina militar. Creía que si lograba controlar todos los detalles, el ministerio siempre sería fructífero. Pero llegó un momento en que, pese a toda mi planificación, las cosas se salieron de mi control. Problemas de salud, cambios inesperados en el equipo, puertas que se cerraban sin razón aparente. Fue ahí cuando aprendí a decir: confío en que Dios obra en mí. No se trataba de dejar de planificar, sino de entender que la eficacia del ministerio no dependía de mi control, sino de su poder. Finalmente, abandono malentendido me atrapó en una etapa de agotamiento. Pensé: voy a dejar todo en manos de Dios, y en el fondo usé eso como excusa para no asumir responsabilidades incómodas. Con el tiempo, vi que los asuntos que había abandonado se deterioraban, porque Dios no me había pedido inactividad, sino obediencia activa. Aprendí que abandonarse a Él significa confiar con todo el corazón, mientras trabajo con todas mis fuerzas. El fruto de estos cambios ha sido profundo. Mis decisiones ahora nacen más de la oración humilde que de la prisa por imponer mi voluntad. Mis mensajes tienen más profundidad, porque no busco impresionar, sino obedecer. Y mi ministerio ha sido más eficaz, no porque yo haga más, sino porque dejo que Dios haga más en mí y a través de mí. He aprendido que las palabras que usamos en la oración revelan el estado de nuestro corazón, y que cambiar esas palabras cuando el Espíritu nos lo muestra es parte de la santificación que nos prepara para ver a Cristo cara a cara. Después de haber visto la raíz y el peligro de estas 5 palabras, no basta con sentirnos convencidos o con asentir en silencio. La vida cristiana es un camino de transformación, y el Espíritu Santo nos llama a dar pasos concretos para reemplazar el lenguaje del orgullo por el lenguaje de la humildad y la confianza. Primero, reconocer y reemplazar las palabras. El primer paso es tomar conciencia. Muchas veces estas palabras salen de nuestra boca sin que las filtremos, porque se han vuelto parte de nuestro vocabulario cotidiano. Por eso te animo a que durante esta semana prestes especial atención a tus oraciones. Cada vez que aparezca una de estas palabras,
merezco, exijo, obviamente controlo, abandono en el sentido equivocado. Detente y pregúntate, ¿qué hay en mi corazón que me lleva a decir esto? Luego, reemplázala intencionalmente por su versión humilde. No merezco nada, pero confío en tu misericordia. Te suplico humildemente, o confío en tu voluntad perfecta. Misteriosamente confío en Dios. Confío en que Dios obra en mí. Confío plenamente mientras hago mi parte con diligencia. Este cambio no es automático, requiere disciplina espiritual, pero pronto verás cómo el simple hecho de ajustar tu lenguaje impacta tu actitud interior y la calidad de tu comunión con Dios. 2. Practicar en familia y comunidad. La transformación no ocurre en aislamiento. La iglesia, la familia y los grupos pequeños son espacios ideales para ayudarnos mutuamente a crecer. Te propongo 3 prácticas. Conversaciones intencionales. Reúnanse en familia o en grupos de oración para conversar sobre estas 5 palabras. Compartan ejemplos reales de cómo las han usado sin darse cuenta y cómo las reemplazarán. Hacerlo con transparencia y amor creará un ambiente de apoyo mutuo. Ejercicios de oración humilde. Durante un tiempo de oración grupal, cada persona puede presentar una petición, evitando conscientemente estas 5 palabras y usando las alternativas humildes. Con el tiempo, este ejercicio se volverá un hábito saludable. Registro de gratitud. Como comunidad, mantengan un cuaderno o mural de gratitud donde escriban testimonios de cómo Dios ha respondido a oraciones hechas con un espíritu humilde y confiado. Esto fortalecerá la fe de todos. Tercer, evitar el juicio y cultivar el espíritu de la escuela de humildad cristiana. Uno de los peligros de aprender algo nuevo en la vida espiritual es usarlo como una vara para medir a los demás. Si descubrimos estas 5 palabras y empezamos a evitarlas, debemos resistir la tentación de señalar a otros con un espíritu de superioridad. Recuerda, la humildad no consiste en sabernos más humildes que otros, sino en reconocer que todos estamos aprendiendo. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En lugar de criticar cuando alguien use una de estas palabras, podemos responder con gracia. Si es el momento adecuado, podemos decir algo como: yo también solía decir eso, y descubrí que había una manera mejor de expresarlo. Y si no, es el momento de corregir, simplemente orar en silencio por esa persona y pedir que el Espíritu Santo la guíe. Vivir en la escuela de humildad cristiana significa aceptar que todos somos alumnos de por vida, siempre aprendiendo a confiar más y a depender menos de nosotros mismos. Nadie se gradúa en esta escuela mientras esté en esta tierra. Cada día el Espíritu Santo nos muestra nuevas áreas en las que debemos ceder el control, abandonar la presunción, soltar el orgullo y abrazar la dependencia de la gracia. Amigo, amiga, si aplicas estos consejos, empezarás a notar cambios concretos. Tus oraciones serán más sinceras, tu corazón más descansado y tu relación con Dios más íntima. Y lo más hermoso es que al cambiar tu forma de orar, también cambiará tu forma de vivir. Más paz en medio de la incertidumbre, más paciencia con los demás, más gozo incluso en tiempos difíciles. Porque cuando dejamos de usar palabras que bloquean la gracia, abrimos las puertas para que la gracia fluya en abundancia. Al llegar al final de este mensaje, quiero que recuerdes algo importante. El objetivo de todo lo que hemos compartido no es que te conviertas en un creyente perfecto, que nunca comete errores
al orar o hablar. No, la meta es mucho más hermosa y liberadora. Abrir el corazón para recibir la gracia de Dios sin obstáculos. La perfección en el sentido humano no es posible en esta vida. Pero la apertura, la humildad y la disposición para ser transformados por el Espíritu Santo, eso sí está a nuestro alcance cada día. Tal vez al escuchar sus historias te has visto reflejado en más de una. No te avergüences ni te condenes por ello. El hecho de que el Espíritu Santo te haya mostrado algo es una señal de su amor. Él no revela para humillar, sino para sanar. Él no expone para condenar, sino para restaurar. Cuando dejamos que la gracia haga su obra, el fruto es evidente. Pasamos de la arrogancia a la humildad, reconociendo que todo lo bueno viene de Dios y no de nuestros méritos. Pasamos de la autosuficiencia a la confianza, descansando en la voluntad perfecta del Padre. Pasamos de la presunción a la sorpresa, aceptando con gratitud el misterio de sus caminos. Pasamos del control obsesivo a la entrega confiada, dejando que su Espíritu obre en nosotros y a través de nosotros. Y pasamos de la pasividad disfrazada a la colaboración activa, trabajando con diligencia mientras confiamos plenamente en su provisión. Este es el camino de la madurez espiritual: aprender cada día a hablar y vivir de manera que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen un corazón moldeado por la gracia. Quiero invitarte ahora a un momento de oración. Si puedes, cierra los ojos y deja que estas palabras se conviertan también en las tuyas. Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he usado palabras que no han honrado la confianza que debo tener en ti. He dicho merezco, olvidando que todo es don. He dicho exijo, poniendo mi voluntad por encima de la tuya. He dicho obviamente, creyendo que entendía todos tus planes. He dicho controlo como si mi fuerza fuera suficiente. Y he dicho abandono para justificar mi inacción. Hoy, Señor, renuncio a estas palabras y las entrego a tus pies. Te pido que pongas en mi boca y en mi corazón palabras nuevas. No merezco nada, pero confío en tu misericordia. Te suplico humildemente, misteriosamente, confío en Dios. Confío en que tú obras en mí y confío plenamente mientras hago mi parte con diligencia. Espíritu Santo, dame discernimiento para reconocer cuando mi lengua quiera volver a las viejas expresiones. Dame humildad para dejarme corregir. Dame fe para confiar más de lo que entiendo. Y dame perseverancia para colaborar con tu obra en mi vida. Bajo la intercesión de la Virgen María y de San José, quiero caminar cada día en humildad, confianza y obediencia. Amén. Ahora, antes de despedirnos, déjame enviarte con una palabra de envío, como quien despide a un hermano o hermana hacia un nuevo capítulo de su vida espiritual. Sal de aquí decidido a vivir con humildad, con confianza y con un corazón abierto a las sorpresas de Dios. No te aferres a las certezas humanas ni a tus propios planes como si fueran inamovibles. Vive con la seguridad de que el Padre siempre tiene mejores pensamientos para ti que los que tú puedes imaginar. Permite que el Espíritu Santo te sorprenda, incluso en las circunstancias que no pediste ni esperabas. Y sobre todo, recuerda que la vida cristiana no se trata de controlar el guión, sino de seguir al autor. Que tus oraciones desde hoy no suban cargadas de orgullo o autosuficiencia, sino de humildad y de fe genuina. Que cuando hables con Dios, tus palabras sean como incienso puro que sube hasta su trono, sin las manchas de la exigencia, la presunción o la pasividad. Y que al vivir así, experimentes la libertad de quien ya no necesita negociar con Dios, porque sabe que el Padre siempre da lo mejor a sus hijos.
recibe esta bendición final. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Espíritu Santo te guíe a reconocer y reemplazar las palabras que bloquean su gracia, y que tu boca sea fuente de vida, esperanza y alabanza. Que la Virgen María y San José te acompañen como modelos de humildad y confianza, y que vivas cada día abierto a los regalos inesperados del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.